Sean nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de los test. Estos son instrumentos de recolección de información en una investigación científica. Los test más comunes los tenemos, como quien dice, de diversas formas, diversas características. Lo más importante que cuando yo elaboro un test para recolectar información en una investigación científica, tengo que tomar en cuenta que este test puede ser estructurado, puede ser semiestructurado o no estructurado. ¿Qué significa que sea estructurado? Que yo, por supuesto, como investigador, tengo el deber de poder precisamente desarrollar una serie de elementos y pasos que me permitan precisamente definir el tipo de preguntas que voy a emplear, los instrumentos de recolección, es decir, prácticamente esté plenamente desarrollada, que yo voy a aplicar, por ejemplo, una escala de Likert para poder precisamente desarrollar el test, o que yo pueda, por ejemplo, en un tipo de evaluación, por ejemplo, para cualquier tipo de asignatura, que yo pueda utilizar selección múltiple, donde voy a tener cuatro opciones, es decir, es una estructuración, prácticamente es un test en el cual está plenamente trabajado, está desarrollado y con un fin muy claro que nos va a permitir la estructuración, la generación del conocimiento, la generación de las evidencias, de los datos que me van a permitir encontrar un nuevo conocimiento. El test entonces es un instrumento de investigación cuantitativa determinado para poder llegar a medir el nivel de conocimiento, habilidades, actitudes y características específicas del objeto de estudio, de tal manera de que estos procedimientos son estandarizados, que estos procedimientos nos tienen que llegar a producir en este caso, un resultado adecuado, un resultado que yo lo espero precisamente llegar a medir y por supuesto evaluar. De tal manera de que estos test tienen un fin que es el de poder recolectar evidencias. Y tenemos varios tipos de test. El test de conocimiento, es el cual, por ejemplo, el que nos aplican o aplicamos nosotros dentro del ámbito de educación, en el cual vamos a medir el nivel de comprensión cognitivo respecto a determinado avance que se tenga en una determinada unidad, el test de habilidad, en el cual yo voy a llegar a medir la capacidad que tenga una persona respecto precisamente a la forma, a la comprensión de un aspecto, a la aplicación precisamente de su conocimiento para poder llegar a resolver un determinado problema. Un test de actitud en el cual precisamente se va a facilitar la información para precisamente que las personas puedan responder respecto a ciertos temas en el ámbito económico, en tema del libre mercado, para poder diferenciar, discernir precisamente entre, no solamente en tema de conceptos, sino por sobre todo el tema de personalidad. Es decir, tenemos nosotros varias opciones para poder desarrollar y una de las más utilizadas, uno de los más empleados precisamente es un test diagnóstico en el cual vamos a llegar a determinar el nivel de competencia que tenga una persona respecto a un área específica, respecto al nivel de conocimiento que puede tener una persona respecto a un área o un nivel muy importante. Dentro de esto, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, las muestras, vamos a utilizar como instrumento la escala de Likert, vamos a utilizar procedimientos o procesos para poder desarrollar y aplicar estos diferentes tipos de test que nos van a permitir, vuelvo a insistir, el poder recolectar información y esta información nos va a permitir contrastar el proceso de investigación científica. Que es importante que reconozcamos, que sepamos que tenemos técnicas, que aplicamos técnicas de investigación, que cada técnica de investigación tiene instrumentos de recolección de información, que por supuesto existen fuentes en las cuales nosotros vamos precisamente a recolectar esta información y tiene cada elemento, cada tipo de técnica tiene sus propias características, ventajas y desventajas. Esto es importantísimo porque
básicamente nos va a permitir precisamente llegar a definir si vamos a emplear una técnica o vamos a aplicar otra. ¿De qué va a depender esto? Por ejemplo, va a depender del enfoque de la investigación. Si vamos a desarrollar un enfoque que va a ser, por ejemplo, cualitativo, entonces yo puedo emplear una entrevista o puedo aplicar un focus group o puedo aplicar una técnica sociométrica. Si yo voy a emplear un enfoque cuantitativo, puedo emplear una encuesta, puedo trabajar con análisis documental o trabajo de observación de campo. Es decir, básicamente, pues voy a emplear el tipo de técnica en función al enfoque de la investigación y a las características mismas de esta investigación. Y por supuesto que es importante que tomemos muy en cuenta al momento de desarrollar este tipo de investigaciones, que estos datos que estas técnicas tengan que ser sometidos a dos grandes elementos, a dos grandes instrumentos: la confiabilidad y la validez de los trabajos, en este caso de los datos. La confiabilidad es precisamente el grado en el cual una técnica o un instrumento de recolección de información produce resultados iguales. Es decir, yo puedo levantar una o dos o tres técnicas con el objetivo de poder precisamente alcanzar el mismo, y tengo que llegar a tener el mismo resultado. Significa que una técnica de información, de recolección de información, no, no difiere en función, por ejemplo, a la persona que está recolectando la información. Pues no se olviden que por el nivel de conocimiento, por el nivel de pericia que tenga la persona que va, el voluntario que va a levantar precisamente la información, puede generar cierta distorsión en los datos, y eso va a reducir, en este caso, la probabilidad de ocurrencia, y de tal manera de que el grado de error va a ir en aumento. Cuando tenemos un instrumento de recolección con un grado de error superior al 10%, prácticamente estamos hablando de un tipo de investigación que no tiene validez. Y la validez se refiere precisamente al grado con que ese instrumento realmente mide una variable. Es decir, que nos permita la obtención de la información, de los datos, para luego precisamente, una vez que ha sido sometida a un proceso de investigación, a un proceso de análisis estadístico, y los resultados nos tienen que ser 100% válidos, y que nos tienen que permitir precisamente la contrastación de nuestra hipótesis, la contrastación de nuestros objetivos y nuestro planteamiento del problema. Con esto, muchas gracias y nos vemos en una última cápsula.